Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. Le damos un cordial saludo a todos ustedes en este momento del tercer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Agradecemos al profesor William Rojas, a la profesora Yolima y a la excelente ponencia del doctor Vitarelli. Gracias por ilustrarnos en esos temas tan importantes para nosotros y pues contamos con usted, doctor Marcelo, en el panel que tendremos a continuación después de esta ponencia. En este momento y según el programa, pues nos encontramos, tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Rocío Rueda Ortiz, quien desde el otro lado, 7, 8 horas de diferencia, nos acompaña aquí en el tercer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Bienvenida, profesora Rueda. Muy buenos días, Javier Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar acompañándolos. Te agradezco a ti, por supuesto, y a Marta Rojas Quitián por la invitación a este congreso. Muy Es un amables. placer para nosotros contar con usted y con esta voz autorizada, la autoridad en el tema de cibercultura. Desde hace muchos años la leemos y es un gusto el mundo tan pequeño nuevamente encontrarnos después de hipermediaciones, después de todo lo que nos ha podido ilustrar a lo largo de todos estos años. Y en el Congreso, pues el mejor escenario después de todas estas tensiones éticas y políticas que hemos vivido, tanto en Alemania, bueno, más quizás en estos días en Alemania que en Colombia. Gracias, doctora, por compartir con nosotros este espacio. Entonces, pues, sin más preámbulos, si alguno de ustedes aquí en el chat, en este espacio, tiene alguna pregunta para la doctora Rocío, no duden, por favor, en transmitirla. Al final, pues, las haremos llegar y, doctora Rocío, estamos en sus manos. Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, Jairo Alberto, muchísimas gracias. Entonces, nada, yo hice una pequeña presentación para acompañar, digamos, lo que tengo para compartirles y espero lograr hacer algunos tejidos con algunos elementos que ya se han planteado hasta aquí en el Congreso, porque creo que son conversaciones que requieren seguirse dando, ¿no? Que el tema no se finaliza con las presentaciones que cada uno de nosotros hacemos, sino que esto requiere que sigamos tejiendo, destejiendo y haciendo nuevas puntadas, ¿no? Voy a compartirles aquí la pantalla y tú me comentas si están viendo bien. Sí, Yep, no, muy bien. ya. A ver, Bueno, natürlich. Dankeschön. muchas gracias. Bueno, esta ponencia la titulé Educación y tecnologías digitales, una lectura crítica desde Freire y humanismo y el humanismo digital. Realmente Jairo Alberto tiene razón en que cuando yo hablo del campo de educación y tecnologías digitales, básicamente me refiero a mis trabajos en el campo de los estudios ciberculturales, ¿no? Y esta vez quise hacerle una entrada que me parece, después de la cantidad de eventos que seguramente muchas personas asistentes a este congreso vivieron el año pasado a propósito de Paulo Freire, eh, en los últimos, después de escuchar y estar también participar en algunos eventos, empecé a darme cuenta de la importancia como de volver a tejer justamente esos elementos entre una apuesta pedagógica crítica latinoamericana, como es la apuesta de Paulo Freire, y tejer la discusión que en este momento, por ejemplo, aquí en Europa se está dando sobre el humanismo digital, como un horizonte ético-político respecto a las decisiones que tomemos sobre el mundo tecnológico. Y es que estas decisiones que tenemos que tomar tienen que ver justamente con un momento crucial en nuestro planeta en el que pareciera, como lo denominan algunos, que hemos excedido ya los límites de lo que puede de lo que puede aguantar nuestro planeta, ¿no? O sea, algunos hablan de esa noción del antropoceno, ¿no? Como en que entramos en una nueva etapa en que hemos transformado tanto la naturaleza que ya efectivamente estamos entrando en una nueva etapa que además afronta una crisis climática como nunca antes la habíamos vivido. Y a eso, digamos, se suma una pregunta que tenemos aquí en este Congreso, que es una pregunta educativa muy importante,
que por una parte hereda una reflexión del humanismo, de ese humanismo del siglo XV, siglo XVI, ¿no? Donde hay una apuesta, digamos, por la idea del hombre que es capaz de realizarse a sí mismo, ¿no? Y que en el campo pedagógico, digamos, y con Comenio conocimos con esa didáctica magna, esa idea del sujeto capaz de formarse, capaz de, digamos, lograr unos niveles de autonomía, de autodeterminación, que, digamos, con el proyecto de la Ilustración y la Revolución Francesa conocimos, ¿no? Como el gran proyecto de la modernidad, que, digamos, fue el trasfondo también para un proyecto pedagógico o una pedagogía, digamos, moderna. Pero yo traigo también una contraparte aquí a Paulo Freire, a ese Paulo Freire que está nuevamente aquí, como en este mural reinventado, vuelto a pensar, como lo vivimos el año pasado de una manera impresionante, conferencias en todo el mundo a propósito de Paulo Freire y, digamos, la actualidad de su pensamiento, ¿no? Yo noté, digamos, que en muchos lugares se quedaron en la discusión del Paulo Freire, de la pedagogía del oprimido, y muy poco se habló de la pedagogía de la autonomía, de la esperanza, ¿no? Y la importancia, digamos, de mirar cuál es el aporte, digamos, desde América Latina para repensar esa idea de ese humanismo que yo digo hoy, ese es un humanismo que hoy nos pone en un lugar desde el lado de las tecnologías digitales, en lo que algunos denominan como el humanismo digital, justamente. ¿Qué pasa con esos presupuestos de autonomía, de emancipación, esos sueños, ¿no? Que conocimos de la ilustración y de la modernidad? ¿Qué pasa hoy, digamos, con todos esos presupuestos, con los desarrollos actuales de las tecnologías? Para ello, quisiera como brevemente enunciar el trayecto, digamos, de lo que hemos conocido como el campo de los estudios ciberculturales y cómo hemos visto que las sociedades se han ido transformando con la incorporación de las tecnologías. Hay, digamos, según Silver, hay tres momentos claves de la incursión de estos estudios. La primera fase es la de los años 80, en donde prácticamente surge más a nivel de la publicidad, esa imagen de Internet como la nueva frontera civilizatoria. Digamos, era la vía o es digamos, la apuesta por la cual la civilización, ¿no? Tenía que irse en los 80. Entonces, artículos fundamentalmente de carácter periodístico nos hablaban de esa imagen y hay muchas películas, hay ciencia ficción impresionante también que empieza a aparecer, la idea de los robots, etcétera, que muchas ideas ahora la estamos viendo que se están realizando, pero en aquel entonces era más esa grande representación, ¿no? De Internet como la nueva idea de la civilización a la cual nos adentrábamos. En la década de los 90, digamos, conocemos mucho más los estudios de lo que llamaríamos los estudios más de la subjetividad. Empieza a aparecer en los trabajos de Sherry Torque, los clásicos de ella, La vida en la pantalla, la idea de la cultura de la simulación, los trabajos de Reingold también, ¿no? Sobre las multitudes inteligentes. Empiezan a aparecer una serie de trabajos, conocemos el trabajo de Pierre Levy, de la cibercultura, que también eso es mediados de los 90 y la idea de las inteligencias colectivas. Y digamos que aquí empiezan a aparecer ya, digamos, no es la idea de los medios de comunicación, a la ficción o la publicidad, sino empiezan a aparecer efectivamente trabajos de orden académico, empiezan a mostrar aquí algo empieza a transformarse en nuestras sociedades cuando los sujetos interactúan con estas tecnologías y exploran en ellas nuevas formas de construcción identitaria. Y es una construcción identitaria a nivel individual y a nivel colectivo y esto va a tener, digamos, implicaciones en las maneras en que nos socializamos, nos comunicamos, etc. Esa es, digamos, una pregunta de los 90, antropología, sociología, la psicología, empiezan a hacer trabajos desde diferentes lugares. Los estudios culturales también empiezan a hacer algunas aproximaciones a este campo. A partir de los 2000, digamos que también porque en el mundo se empiezan a suceder muchas cosas, ¿no? Empieza, por ejemplo, todo lo que conocimos a través de la famosa primavera árabe y que luego la vivimos en América Latina, ¿no? Esa idea de una sociedad, ¿no? De una subjetividad colectiva que se vuelca a las calles y que
recurre a los medios digitales como una vía de organización, de coordinación de acciones, de visibilización que no pasa por los medios tradicionales, ¿no? Y que digamos, lo que muchos investigadores denominaron como tenían los medios en sus manos, ¿no? Hacer el periodismo ciudadano, etcétera. Y eso también le da otro giro a las investigaciones en el campo, que están más vinculadas justamente a una dimensión política, ¿no? De cómo se transforma la política cuando, digamos, entran estos medios digitales. Y digamos que hay también a partir del 2000 hacia acá, que eso, digamos, empieza a desarrollarse acciones colectivas y también investigaciones, aunque, digamos, sus raíces vienen del origen mismo de la Internet. El Internet surge por un proyecto militar, pero también por un proyecto cyberpunk, ¿no? Que se soñaba una sociedad en la que la información era libre y de acceso para todos, ¿no? Y digamos lo que uno empieza a ver también, digamos en la década del 2000 hacia acá, es todo el movimiento por el software libre, el copyleft, la pregunta por los derechos de propiedad intelectual y cómo dejarlos abiertos, de libre acceso, ¿no? Es todo un movimiento que caracteriza, de hecho, a muchos colectivos de jóvenes que le apuestan a una sociedad abierta y hablan de un plural de sociedades de la información y el conocimiento, donde la información es un bien común que no debe cercarse, que no debe restringirse, ¿no? Entre otras, además, porque cuesta menos que la producción de otras. Su reproducción no cuesta prácticamente nada. La producción sí, la reproducción no. Y eso cambia el modelo, digamos, de producción que conocimos del modelo industrial fordista del capitalismo industrial, ¿no? Y este movimiento, digamos, está como a la base, digamos, como movimiento de resistencia. Y también está, digamos, el movimiento desde el arte, ¿no? Esta imagen es del colectivo australiano Sterlach, donde ellos desde el arte también se vienen haciendo preguntas, como se lo están haciendo, por ejemplo, las ciberfeministas también. eh, ¿Hacia dónde vamos con estos desarrollos tecnológicos? Es una pregunta muy importante que nos estamos haciendo en este congreso. Las preguntas éticas, ¿no? Cuando estas prótesis, estas tecnologías ya no son prótesis de nuestros músculos, nuestra fuerza, sino que son prótesis de nuestra mente, ¿no? Lo que Jesús Martín Barbero en Colombia denominará como esa nueva tecnicidad, ¿no? Es otro modelo de producción industrial, ¿no? Es una sociedad basada en las imágenes, la información, los conocimientos, y eso significa también hacernos una serie de preguntas sobre eso en términos del proceso de humanización que implica, quiénes están incluidos, quiénes están por fuera de ella. Aquí me resuena de nuevo las preguntas que siempre nos había hecho Paulo Freire. Y por eso quisiera aquí enfatizar, bueno, en América Latina, ¿qué énfasis le hemos dado, digamos, a estas investigaciones en el campo de los estudios ciberculturales? Yo diría que hay tres campos muy grandes donde la investigación en América Latina se ha concentrado en un trabajo que hicimos con Rosalía Vinocourt y Sebastián Largui hace 2 años ya, eh, sobre trabajos en América Latina, desde México hasta Paraguay, en el campo de los estudios ciberculturales, resaltamos como estas tres líneas. Entonces, una gran línea tiene que ver con la pregunta por las mediaciones, que como les decía, es una herencia muy fuerte que marca, digamos, la investigación latinoamericana por los trabajos de Jesús Martín Barbero, que digamos, logra, digamos, poner de presente la importancia de mirar las condiciones en las cuales la gente consume las tecnologías, los medios y las tecnologías, ¿no? Martín Barbero intenta, digamos, romper con esa mirada instrumental de solamente los usos de los cacharros y preguntarse qué hace la gente con los cacharros y cómo se transforman cuando los usan, pero qué programas ven, con quién, quiénes son las personas que lo pueden hacer, en qué momentos, en qué condiciones, cómo son los espacios. Una serie de mediaciones que juegan un papel importante y que hacen que no sea posible homogenizar las formas en las cuales los sujetos incorporan las tecnologías, que ese creo que es un elemento muy importante, digamos, para señalar, bueno, cuál es la singularidad de esas llamadas sociedades de la información y el conocimiento en América Latina.
Y ahí vienen, digamos, todos los trabajos sobre la construcción de subjetividades individuales y colectivas, que esto también tiene que ver con ese giro en las ciencias sociales hacia la subjetividad, el giro visual, ¿no? Que son campos de conocimiento que otorgan una gran agencia a los sujetos, ¿no? Y digamos que se trata de ver allí más cómo los sujetos se construyen a sí mismos en interacción con otros, en intersubjetividad, en interacción con una estructura material, por ejemplo, las tecnologías digitales, pero se dan procesos donde hay dimensiones de dominio, pero también dimensiones de resistencia, ¿no? O sea, eso hace que siempre haya lo que denominan los postestructuralistas como Foucault, Deleuze o Guattari, esos agenciamientos singulares, ¿no? Que no permiten, digamos, homogenizar o unificar un tipo de subjetividad. Y en esa perspectiva, digamos, y trayendo de nuevo el aporte de Jesús Martín Barbero, lo que se intenta mirar es frente a los estudios, por ejemplo, de la comunicación, que verían en el consumo de medios digitales solamente, digamos, ocio y entretenimiento, lo que empiezan a ver muchos investigadores latinoamericanos, y aquí, por ejemplo, los trabajos de Germán Muñoz, los trabajos de Juan Carlos Amador, también en la Distrital, los mismos trabajos de Jesús Martín Barbero o los trabajos de Omar Rincón, en fin, empiezan a mostrar que ahí hay algo más que ocio y entretenimiento. Hay ocio y entretenimiento, pero ahí hay algo más que tiene que ver con las posibilidades de producción cultural juvenil. Es decir, que en el trabajo del consumo cultural hay todo un proceso de producción de sí para las nuevas generaciones, aunque, digamos, esas nuevas generaciones sean vistas por muchos como esas generaciones narcisistas que solo están ellos en el centro, que también vemos que algo de eso pasa con las nuevas generaciones, digamos, ya no son las generaciones que están sumisas frente a los, digamos, lineamientos de una estructura familiar, sino que son generaciones que crecen con, digamos, ciertos accesos a informaciones, con acceso a tecnologías, con padres que además les han intentado dar la educación, formarlos con menos autoritarismo que como a ellos los formaron, y eso genera una mezcla ahí eh, muy particular de jóvenes empoderados también y que están en búsquedas permanentes en medio de ese contexto que tenemos hoy, esa ecología de medios que es, digamos, en ese contexto en el que están creciendo. Sin embargo, aquí aparecen varias tensiones y aquí me gustaría como ir señalando como qué cosas empezamos a ver, pero también qué tensiones y qué llamados de alerta también nos muestra la investigación. Por una parte, esa categoría de los nativos digitales, como estas generaciones que crecen en ese ecosistema tecnológico y que tendió, digamos, como desde el mediados de los 80 con los trabajos de Prensky se intentó como estandarizar a nivel mundial, ¿no? Las nuevas generaciones, los nativos digitales, eh, ellos vienen con el chip incorporado, que de hecho es el título de una publicación que nosotros hicimos de una investigación que hicimos con Antonio Quintana de la Universidad Distrital, como en el 2004. Y digamos, en ese momento, de hecho, cuando nosotros usamos ese título, lo usamos porque fue la expresión de una maestra que recogía la de muchas otras que cuando nosotros trabajábamos con ellas nos decían que no sabemos qué hacer porque los pelados vienen ya con el chip incorporado y no sabemos cómo reaccionar, no tenemos suficiente formación, perdemos nuestro poder, perdemos nuestro lugar de saber y de poder. Eh, y esos conflictos que estaba generando, digamos, la incorporación de las tecnologías en las instituciones escolares. Pero realmente nosotros en esa investigación y en ese libro en particular, de hecho, mostramos como muchos jóvenes se aburrían totalmente en las clases de informática, no les gustaban. Otros jugaban mucho los jueguitos que estaban disponibles en los computadores. Algunas niñas, por ejemplo, hacían tarjetas animadas o jugaban con dibujitos, pero eran muy diferentes las aproximaciones a las tecnologías, no, ni a todos les gustaban, ni todos hacían lo mismo, y todos tenían diferentes condiciones de partida para participar, que ese, digamos, es un punto muy importante para pensar, digamos, estos debates en América Latina, en el sentido en que nosotros tenemos, digamos, unas condiciones de desigualdad estructural
que, digamos, debemos mantener siempre muy al frente de nuestros trabajos para evitar caer en generalizaciones, ¿no? Es decir, todas nuestras generaciones jóvenes pertenecen a esos jóvenes activos digitales. Ese activo puede ser simplemente la interactividad, ¿no? Que es otra crítica que hemos venido encontrando, que a veces se cree que por el simple hecho de hacer clic, ¿no? Ya hay una interacción inteligente con la máquina. No, ahí hay una interactividad, pero eso no asegura ni que hay mejores aprendizajes, ni que están logrando construcción de conocimiento significativa, etcétera. Frente a eso hay muchísima investigación que ya nos ha mostrado que tenemos que ser cuidadosos, digamos, con esas afirmaciones, porque una cosa es simplemente hacer clic, ¿no? Y otra cosa son los procesos de aprendizaje que exigen un andamiaje cognitivo, que exigen un encuentro con un otro, ¿no? Que exigen confrontarme con mis conocimientos previos, desequilibrarlos, etcétera. Frente a eso, digamos, en los estudios ciberculturales lo que hemos encontrado es que el tipo de trabajos de carácter participativo, como las narrativas hipermedia participativas, en las cuales los jóvenes y las jóvenes participan construyendo los textos, haciendo las imágenes o bajando las imágenes, grabando los videos, entrevistando a personas, eh, construyendo los mapas conceptuales para definir cuáles son los trayectos de sus hipertextos y de sus hipermedias. Eso es otra apropiación de las tecnologías, ¿no? Que es una apropiación participativa, no es la posición simplemente de hacer clic y de hacer enter, ¿no? Y hay otro movimiento aquí que es muy interesante en América Latina, del cual, digamos, tenemos poco en el mundo, ha entrado poco al mundo educativo, que tiene que ver con todo el movimiento del tecnoart, el activismo, por ejemplo, el movimiento de la ética hacker, que tiene que ver con, digamos, unas apuestas por, digamos, romper los moldes cerrados de las tecnologías y por una parte desde el arte generar otras perspectivas, ¿no? Que confronten los modelos hegemónicos de las mismas y desde la ética hacker, digamos, también abrir estas tecnologías para que la gente no dependa totalmente de ellas. Digamos, aquí hay un debate muy importante de si somos dependientes tecnológicos o también podemos hacer algún tipo de producción, reapropiación, rediseño. Puede que nosotros no tengamos que ser el nuevo Silicon Valley, pero podemos reapropiar, rediseñar, inventarnos formas de reapropiar las tecnologías, ¿no? Y digamos, aquí hay colectivos que hacen talleres muy interesantes en sectores, por ejemplo, de barrios populares, donde la gente aprende a configurar sus equipos, a utilizar piezas viejas de un equipo con otras que ya no sirven. Algo que es muy también propio de nuestra cultura, ese rebusque que se traduce en formas de rediseño, como lo llamaría Jesús Martín Barbero o Arturo Escobar, ¿no? Que tienen que ver también con una mirada de lo tecnológico que no implica estar siempre pendiente de la novedad tecnológica y tener el último cacharro, sino también pensar en formas sostenibles de relación con las tecnologías, ¿no? Y que implica que nosotros además tengamos conocimiento de cómo utilizarlas. En el campo, digamos, de las subjetividades colectivas, nosotros hablamos de hecho de la emergencia de un nuevo tipo de socios, que es un socio que no está definido de partida por un Estado y define que hay una ciudadanía formal, sino es un socio que se ha construido por unos tipos de participación simbólica a través, digamos, de ese ecosistema tecnológico, en la cual fundamentalmente lo que la gente siente es que hay un mundo compartido, en el cual la gente se mete a redes sociales porque un amigo lo invitó, porque los familiares están, los vecinos. Hay una conexión afectiva y de amistad que está construyendo ese nuevo socio. Es una amistad como no la esperara Aristóteles en la política, pero efectivamente no se trata de un socio construido como lo empezamos en la modernidad desde el Estado, la nación y los ciudadanos, que organiza y define quiénes se relacionan con quiénes o dónde se ubican, dónde están, sino es un socios que se construye así, de manera acontecimal, por contactos afectivos, etcétera, pero al mismo tiempo, esto ha implicado que nosotros nos relacionamos a través de una serie de plataformas que son las que definen además el tipo de enlaces.
Entonces, por una parte, digamos, consideramos que son relaciones que están atravesadas por la amistad, por lo afectivo, ¿no? Y esto hace que la gente salga a las protestas, salga a las calles porque salen mis amigos, no porque me invita al partido político, no porque una institución me dice, sino porque es mi amigo, mi familiar. Yo salgo a la calle, me siento afectivamente vinculado a esa persona. Pero de otro lado, las plataformas en las cuales se organizan esas acciones colectivas, claro, están a través de los algoritmos, lo que algunos denominan como una algoritmización de la sociedad. A los algoritmos están siguiendo qué es lo más, a lo que más se le ha dado me gusta, por dónde se está llamando más la atención, ¿no? Hay toda una estrategia de captura de la información y de guiar, digamos, las informaciones a generar lo que algunos autores denominan como esas burbujas de la esfera pública. Entonces vivimos en la esferita, en la burbujita donde todos los que están conmigo piensan lo mismo que yo. Y eso es muy complicado para esa idea del nuevo socios, porque nos cuesta mucho relacionarnos con alguien que piense distinto. Preferimos quedarnos con los amigos que tenemos en Facebook, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, que piensan lo mismo que yo, pero no nos arriesgamos, digamos, nos cuesta mucho, pues, y eso lo vemos en nuestro país, lo hemos visto con todo lo que pasó antes de las elecciones presidenciales, y bueno, no ha terminado, ¿no? O sea, seguimos enfrascados en esferas, ¿no? Donde nos alimentamos con lo mismo de los mismos, pero no somos capaces de dialogar con nosotros. Eso creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos con todo este proceso de plataformización, que entre otras, digamos, lo paradójico es que sean algoritmos además también los que están moviendo qué es lo que es más visible. Y de hecho, aquí tengo la expresión de la mediatización, porque la mediatización tiene que ver con que esto no solamente sucede en las redes sociales, los medios masivos se vieron en su momento afectados cuando empezó a aparecer todas estas redes que les quitaron su lugar hegemónico, pero también, digamos, se han vinculado a esta lógica, ¿no? Entonces, lo que hay es una mediatización de nuestra vida cotidiana en la cual además participan los medios tradicionales y los medios digitales. Todo esto, digamos, visto en la perspectiva de lo que algunos denominan como el capitalismo cognitivo informacional, donde lo que cuenta es una economía de datos y una vigilancia permanente de dónde están esos datos, de dónde dejamos huellas, de dónde, a quién se las puedo comprar, dónde puedo vender las huellas de otros, ¿no? ¿Y eso qué implica en términos pedagógicos, en términos educativos? ¿No? La pregunta, creo, por la formación, si nos paramos en esa idea del humanismo, si en el humanismo moderno o en el humanismo que conocimos de Paulo Freire, la pregunta por la transformación, por la capacidad de reflexionar, ¿no? Sobre nosotros mismos y transformarnos. Creo que ahí hay un problema que se nos entró, pues, digamos, a la escuela con la llegada de todas estas tecnologías de la información y la comunicación, es que se tendió y se observa en muchos casos aún esa idea de que con la información es suficiente para formarse. Si lo dejáramos así, la tendríamos perdida porque información se consigue mucho más efectivamente a través de estos dispositivos, porque es imposible que uno como maestro domine toda la información sobre un campo. Pero la formación tiene que ver con algo mucho más que simplemente acceder a la información, ¿no? La pregunta por la transformación exige procesos, ¿no? Individuales de reconstrucción de conocimientos, de reflexión, de crítica, etcétera. Y para ello ese andamiaje entre el adulto y las nuevas generaciones es fundamental. Y a esto se le suma, digamos, todo el debate latinoamericano y ahí de nuevo la pregunta de Freire, ¿quiénes están incluidos y quiénes están excluidos? Es una pregunta que no hemos logrado, digamos, resolver, es una deuda que tenemos del humanismo de la modernidad, porque el humanismo de la modernidad privilegió quienes accedieron a ese modelo, quienes accedieron, digamos, a la tecnología escritural, al modelo de la escuela, ¿no? Pero quedaron muchos por fuera, ¿no? Quedaron saberes por fuera, quedaron lenguas por fuera, quedaron saberes que son invisibilizados y marginalizados y que no han logrado, digamos, están entrando muy lentamente a la institución escolar
aquí en el Congreso escuchamos el trabajo que están haciendo, por ejemplo, con comunidades indígenas, lo cual es maravilloso que podamos ya compartir en estos espacios, de que se está intentando hacer en términos didácticos, también con proyectos donde incorporan tecnologías digitales para grabar saberes indígenas que no han pasado por el texto escrito, o hay una línea de trabajo muy linda de la oral literatura, se llama así, donde se está intentando recuperar todo ese saber narrativo de comunidades indígenas y traducirlo, digamos, también en obras escritas de tal manera que se puedan, digamos, diseminar de una manera mucho más amplia. Entonces, celebro mucho aquí la presentación que hicieron sobre en esa comunidad guayú y en el idioma guayunaiki, digamos nosotros en el país todavía estamos en bastante deuda de reconocer las lenguas de nuestras comunidades indígenas. Y en ese sentido, estas son imágenes, por ejemplo, de colectivos con los que yo he trabajado. Yo he trabajado también con la comunidad indígena Nasacín. Hicimos un proyecto precioso con el colectivo de comunicaciones, colectivos de mujeres que están apostándole por una parte a apropiar tecnologías para visibilizar sus proyectos, pero también las chicas Linux, que en medio, digamos, del movimiento del software libre, intentan, no necesariamente desde una perspectiva feminista, pero sí digamos, lograr empoderar a mujeres que han estado generalmente por fuera, digamos, de ese mundo tecnológico para que lideren procesos de apropiación, de trabajo de proyectos políticos con tecnologías y, digamos, con jóvenes propiamente del mundo del arte y del activismo, ¿no? De ellos, esa idea del do it yourself, hazlo tú mismo, que es muy propio de ese mundo de la informática y de los que trabajan por la cultura libre, digamos que aprendimos en interacción con los colectivos indígenas, con el movimiento de mujeres, más bien el do it together, ¿no? Hagámoslo conjuntamente, ¿no? Y esa idea de la cultura del prototipo, de ir aprendiendo, de vamos construyendo, no es definitivo. La idea del proyecto en beta, ¿no? No hay un modelo definitivo y único para todos, no se puede copiar tal cual un modelo que hagamos en Bogotá para ponerlo en diferentes lugares y en las regiones del país, justamente por las diferencias enormes que tenemos, las diferencias estructurales en nuestro país. Siempre es necesario hacer adaptaciones. Y aquí, digamos que es muy importante llamar la atención que se intenta ir más allá de ese debate que conocimos, que se dio como entre el 2000, 2010, 2015, que era muy ese debate entre la cultura escolar versus la cultura digital, ¿no? Como decir que eran mundos totalmente separados y yo creo que cada vez más vemos que empiezan a entrar propuestas que intentan establecer, por una parte, diálogos con los saberes que están fuera de la escuela y por otra parte, reconocer lo que la escuela en sí misma como institución, también del saber, del conocimiento, puede aportar en términos de integrar esas dos dimensiones. O sea, son parte, la cultura digital es parte del mundo de la vida de nuestras nuevas generaciones y se trata ahora de dialogar con ese mundo de la vida de las generaciones. Y eso implica, por supuesto, eh, esta dimensión que estaba señalando de ver cómo esos saberes y conocimientos en la escuela se transforman, pero también de cómo la formación ciudadana en la institución escolar también pasa por una reflexión por cómo se construye hoy esa idea de ciudadanía. Antes les mencionaba el problema que tiene este nuevo socius atravesado por los medios digitales de caer en esferitas cerradas, ¿no? En unas esferas que no se tocan unas a otras o se tocan apenas parcialmente, pero no logran dialogar unas con otras. Es la pregunta por cómo hacemos para vivir juntos en medio de burbujas tan fragmentadas, ¿no? Y digamos que en uno de las investigaciones que hicimos con diferentes colectivos en el país, eh, digamos que allí uno de los elementos que encontramos fue justamente que hay movimientos sociales o colectivos que llevan luchas de largo aliento y que las tecnologías llegan a apoyar procesos de largo aliento, ¿no? O sea, a apoyar procesos que ya tienen unas ritualidades, tienen unas reglas, tienen una forma de llegar a acuerdos y llegan a aportar y a generar, por ejemplo, visibilidad, ayudar
a organizar acciones en tiempo real. Pero hay otras formas, digamos, de construcción colectiva o de subjetivación colectiva que tienen que ver más con una idea de participación casi que por proyectos incidentales, es decir, que no tienen que ver con proyectos históricos de largo aliento, sino con colectivos de jóvenes que durante un año están a favor de, de acabar, digamos, con el maltrato de los animales, están a favor de cuidar los animales y, digamos, participan en campañas, se organizan y tal, pero quizás 2 años después están interesados en apoyar la no violencia contra las mujeres y van variando, digamos, sus intereses. No se trata, digamos, de como el movimiento indígena, que desde los años 70 están luchando por sus derechos, por la visibilización de su cultura y de su lengua. Estos son, o sea, son diferentes niveles de acción ciudadana, de construcción del socios, pero que de ellos, digamos, necesitamos también aprender es justamente esa manera de estar juntos. Y de hecho, aquí, en el caso de la comunidad indígena NASA, para nosotros fue un aprendizaje maravilloso ver cómo mientras nosotros veíamos en las instituciones escolares que se seguía enseñando cómo usar el Word, el PowerPoint y el Excel, eh, veíamos que en la comunidad indígena tenían su canal de YouTube, tenían su radio online, tenían noticias, están en la red de noticias Indymedia de América Latina y por lo tanto algunas noticias están en lengua nasa, en español, en inglés, en francés, a veces en alemán. Y nosotros con esa investigación, y lo digo muchas veces, yo sigo pensando que ellos me mostraron cómo pensar el país de otra manera, cómo pensar las tecnologías pensando un país que se conecta con el mundo. Y estamos hablando de una comunidad indígena que además solemos romantizar y que se quedaron en el pasado, que hay que proteger su cultura. No, ellos están en contacto con indígenas de otros lugares del mundo, con indígenas del Canadá, con los indígenas mapuche, pero además con otros indígenas a nivel nacional. Están pensando en visibilizar su lengua nasa, pero también aprenden el español y están estableciendo contactos para que se pueda publicar en otras lenguas. O sea, es una idea de un ciudadano global que parte de reconocer sus raíces, pero son unas raíces que no los inmovilizan, sino que por el contrario, los llevan a dimensiones globales de participación ciudadana. Yo creo que de ellos tenemos mucho aún que aprender. Esa es una línea, pero por supuesto que hay otra línea que en América Latina también tiene una tradición muy fuerte a propósito de la herencia de Paulo Freire y es toda la línea de la educación popular que en los últimos años yo veo que se está generando unos diálogos muy interesantes con todo lo que tiene que ver con el pensamiento decolonial. Es decir, hay una pregunta muy fuerte por cómo generar efectivamente una democracia epistémica en la que por fin esos saberes, esas culturas que fueron invisibilizadas desde la modernidad, ahora sean reconocidas, sean visibilizadas y sean integradas, digamos, en los procesos educativos. Y aquí entran dimensiones como la categoría de sentipensamiento de Orlando Falsborda, que ha retomado, digamos, Arturo Escobar en sus trabajos también, la idea del cuerpo, de la acción, que son dimensiones que estaban por fuera, digamos, de los modelos tradicionales educativos y que empiezan a tomar una fuerza muy importante cuando nos paramos del lugar de una democracia epistémica, es decir, la emoción, el cuerpo, el movimiento, como formas o como dimensiones que también nos permiten digamos, construir unas formas particulares de conocimiento. Y aquí yo creo que los trabajos de los campos de la educación y comunicación popular, pero también las perspectivas decoloniales, la pedagogía decolonial, están mostrando vías realmente muy interesantes para, digamos, atemperar ese debate de lo que fue la educación en la modernidad y esa idea del humanismo moderno a pensarlo hoy, digamos, y romper, digamos, esa estructura moderno colonial, digamos, de lo que fue el proceso de construcción de la modernidad en Latinoamérica y en Europa. Y eso nos obliga de nuevo a que no olvidemos esto que
mencionado antes de la heterogeneidad estructural en nuestro continente. Cuando hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, cuando hablamos de tecnologías digitales, y que a veces se cae también en la idea de los nativos digitales, les decía antes, sí, una cosa es decir que los niños, por ejemplo, estas son imágenes de una investigación de un proyecto que hicimos con una profesora de la Universidad Distrital, con niños del barrio Los Solches, que son niños que han venido de diferentes lugares del país. Los Solches quedan a las afueras de Bogotá, en la vía Villavicencio, y aquí llegan niños, han llegado niños del Chocó, de Arauca, de diferentes lugares del país por la guerra, por el conflicto armado, y viven en condiciones que realmente algunos no tienen todavía escuela, los padres se han organizado para que el padre o la madre de familia que tenga mayor nivel educativo pueda, digamos, fungir como maestro o maestra mientras logran un cupo en una institución escolar. Entonces, digamos que son niños y niñas que acceden a las tecnologías, digamos, pueden acceder 3 minutos al día al Facebook o 5 o 10 porque no tienen para pagar datos, ¿no? Claro que tienen un celular, pero una cosa es tener un celular de banda ancha y tener acceso todo el tiempo a datos como los niños de clase media, media alta o de otras regiones del país y niños que no tienen acceso a más de 15 o 20 minutos de uso de estas tecnologías o solo utilizan WhatsApp para recibir los mensajes o para mandar un mensaje. Lo vimos con la pandemia, ¿no? Que esos datos que nos mostraba el Ministerio de Educación Nacional sobre infraestructura y tecnología, que decía que prácticamente el 80% del país estaba cubierto con infraestructura, y en la pandemia no sabemos dónde estaban esas cifras, porque efectivamente hay otras formas de apropiación desde lo comunitario que son invisibles. Por ejemplo, que hay lugares en el sector rural donde es una persona la que tiene un celular y los vecinos van a donde ese señor le pagan o a esta señora le pagan para que puedan mandar un mensaje, para hacer una llamada, lo que conocemos más en Bogotá y las grandes ciudades del minuto de celular. En la zona rural hay que caminar media hora, una hora, o ir en el jeep o en la mula, donde el vecino que sí tiene conexión y tiene minutos y para hacer llamadas, para contactar a alguna persona, ¿no? Esto, esto es una discusión que yo creo que es importante además en América Latina, cuando hablamos de la brecha digital, porque, digamos, los estudios sobre brecha digital, claro, señalan qué tanto acceso, qué tanta conectividad se tiene, y es importante, yo creo, ahí, incluso ahí, mirar cuáles son las diferencias de esos accesos y esa infraestructura, porque fácilmente caemos en la cuantificación. Aquí se contarían que estos niños sí tienen acceso, pero ¿de qué acceso estamos hablando, no? Y, y si nos paramos desde el campo educativo, la pregunta es, ¿cómo pueden desarrollar esas habilidades de participación, creación de multimedia, de navegar por grandes cantidades de información, de construir narrativas transmediales, cuando realmente no tienen esas condiciones, ¿no? Yo pienso que esas son dos dimensiones que no podemos separar. Y en el campo de lo social, aquí yo creo que esa noción de la interactividad, la multimedialidad, la conectividad que ha caracterizado, digamos, estas movidas, ¿no? De lo que hemos conocido tanto en la primavera árabe como en lo que se ha denominado la primavera latinoamericana, donde hay un componente muy fuerte de la emoción, del carácter inmediato de la información y de carácter situado y contextual. Esto se ha valorado, digamos, como la posibilidad de un nuevo ejercicio de periodismo ciudadano, pero aquí yo también tengo una contracara que me parece importante, y aquí el trabajo de la profesora Carolina Charre, es una artista además muy interesante de la Universidad de los Andes, a propósito de los en vivo. Esta imagen fue de los en vivo cuando digamos, se generó todo esto el año pasado de las movidas de resistencia en las calles en Cali, eh, de los en vivo, ¿no? Esa que ellos compartían en tiempo real, que estaban en la calle, que se estaban enfrentando a la policía, podían transmitir, no dependían de un medio masivo que les diera la voz. La gente les podía escribir en directo por Facebook, cuídense mucho, por favor,
váyanse ya a sus casas, estamos orando por ustedes. Entonces había un contacto, digamos, ¿no? Permanente y se generaba digamos, una tensión emocional muy fuerte entre lo que estaba pasando en la calle y la gente que en sus casas, digamos, los estaba siguiendo. A mi modo de ver, digamos, creo que estos jóvenes no tendrían que arriesgar sus vidas, digamos, para asumirse como ciudadanos participativos. Y creo que ahí, digamos, uno de los problemas es asumir que, que el hecho de estar haciendo seguimiento de lo que están haciendo estos jóvenes, hacer un clic o hacer un comentario, eso sea una forma de ciudadanía, ¿no? Carolina Charri habla de una clic ciudadanía, que sería también como el interactividad y creer que con interactividad la gente aprende más y más significativamente. Lo mismo en el campo de la ciudadanía, ¿no? Creo que ahí hay un peligro porque eh, para nosotros es muy cómodo desde nuestras casas y desde nuestro silla hacer clic, apagamos el computador y el celular y se acabó. Pero los que están afuera, los que están en la calle, los que están poniendo su cuerpo, están arriesgando sus vidas. Y nosotros nos sentimos muy participativos, muy ciudadanos. Y creo que ahí falta además el tiempo para ver cómo se logra superar ese efecto de saturación de información, la cantidad de mensajes que llegan, no podemos a veces filtrarlos, la cantidad de fake news que el días después nos enteramos que la noticia era falsa, que el video lo habían editado, que la foto lo habían editado, que la foto era de hace 15 años o hace 10 años. En fin, o sea, hay una manipulación de los datos que todavía nosotros no logramos, eh, digamos, tener los suficientes filtros, ¿no? Para poder procesar la información. Y creo que esa es una labor educativa muy importante. ¿Cómo les damos competencias a nuestros jóvenes? ¿Cómo discutimos con ellos? ¿Qué hacemos frente a eso? Nuestro país, por ejemplo, está muy dividido, sigue muy dividido y seguimos funcionando así en las redes sociales y eso debe ser un tema de discusión de cómo asumimos las ciudadanías en la época contemporánea. Y el otro problema que creo que es importante aquí mencionar, lo mencionaré muy brevemente, que tiene que ver con la basura tecnológica y es en medio de euforia por el mundo de lo digital, a veces olvidamos que hay una estructura material que lo constituye y es que se requieren aparatos, ¿no? Y estamos llenando también nuestro planeta de basura tecnológica que además es bastante contaminante, ¿no? Y esa es una pregunta muy importante que tiene que ver con formas de uso de las tecnologías, no solo a nivel del uso de las aplicaciones, sino también de los objetos mismos. ¿Cómo hacemos que sean mucho más reciclables, que no los tengamos que cambiar cada año, cada 2 años? Esa es una exigencia del mercado, eso es la manera como funciona el actual capitalismo, pero también nosotros cómo hacemos resistencia a ello y qué se hace con esa basura, ¿no? Para cerrar, ya aquí entro a los retos que yo veo básicamente como en 8 puntos en cómo nos encontramos en este momento frente, digamos, a las tensiones que yo veo entre un proyecto humanista de la modernidad eh, que le apostó por la autonomía, por digamos, la autodeterminación de los hombres y que se ve confrontado hoy en día por una pregunta, por un modelo de humanismo y de modernidad que dejó fuera muchos saberes, que dejó fuera otras culturas y que nos lleva a preguntarnos quiénes son excluidos, a favor de quién está la educación, para quién educamos, que son las preguntas que nos hizo Freire en los 80, ¿no? Finales de los 70, en los 80, y que ahora nos preguntamos quiénes son los incluidos y los excluidos, cuáles son las formas de dominación, pero también cuáles son las formas de resistencia, ¿no? Entonces creo que aquí hay que tensionar ese discurso desarrollista que ha acompañado a las tecnologías, esa metáfora de los 80 que yo les decía de la metáfora de la nueva, digamos, del nuevo horizonte civilizatorio como se vio a Internet en los 80, esa idea de desarrollo y de progreso es la idea moderna con la cual además se crea el humanismo, ¿no? Todos tenemos todos le apostamos a desarrollarnos hacia adelante, ¿no? A seguir progresando, avanzando, desarrollando. Todas esas nociones generalmente van hacia adelante, nunca miran lo que ha pasado atrás, ¿no? Van hacia adelante y además por encima de otros, ¿no?
Y yo creo que esa idea desarrollista es fundamental de construirla, si se quiere, de las perspectivas decoloniales, decolonizar esa idea, ¿no? Porque esa idea del desarrollo está a costa de la explotación, en la modernidad de la explotación de minerales, de la naturaleza. eh, por eso se funda la modernidad, además gracias a esa explotación en las colonias, que ahora algunos denominan como una nueva colonización, una neocolonización, porque igual el oro se tiene que seguir explotando para construir los celulares, los computadores, pero también ahora hay explotación de datos, de información. Nosotros cada interacción que realizamos en estos entornos, esas interacciones o esos trazos, esas huellas que dejamos, son capturadas justamente por esas plataformas de las industrias del software y del hardware, ¿no? De otro lado, creo que hay un gran reto que tiene que ver con la producción teórica, entonces que responda justamente a ese reconocimiento epistémico de esos saberes y culturas y cómo, digamos, eso se fusiona también con un reconocimiento a que los movimientos sociales también tienen formas de producción de conocimiento. Yo creo que en la academia aún no hemos reconocido que hay ahí un saber muy importante, que además se lleva construyendo muchos años y desde diferentes tipos de movimientos sociales y que nos ayudarían a pensar cómo hacemos hoy para, en medio de todas estas posibilidades que nos ofrece el ecosistema tecnológico, pero también todos estos peligros que nos plantea, cómo logramos vivir juntos y cómo le apostamos a sociedades más democráticas y más justas, ¿no? Eh, Otro aspecto tiene que ver con esa tensión entre lo que llamo la euforia de la agencia, en el que los sujetos son capaces de todo, ¿no? Y esa infantilización de los sujetos al mismo tiempo como objetos de consumo. Y esto, digamos, aquí sigo el trabajo del francés Stigler, que es muy interesante, fue alumno de Derrida, eh, pero digamos, él aborda, digamos, la preocupación por cómo nuestras sociedades, incluso los adultos, nos infantilizamos consumiendo los objetos de consumo que están vendidos para las generaciones más pequeñas, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Y de alguna manera dejamos que sean las industrias del software y del hardware las que decidan cuáles son esos objetos de consumo de las nuevas generaciones y nosotros en medio, digamos, de la aceleración de la vida también propia de las ciudades, que esa es otra dimensión característica de las sociedades contemporáneas, no tenemos tiempo de ir detrás qué es lo que están consumiendo nuestros hijos o nuestras hijas, no sabemos, no alcanzamos a dialogar con ellos sobre esos consumos. Eh, y más bien, digamos, como que nos metemos a la moda de ellos sin hacer esa reflexión crítica. Y eso tiene que ver con profundizar en ese efecto fármaco, que es otra noción que yo he desarrollado en algunos de mis trabajos, que retoma esa vieja discusión de Platón en el Fedro, a propósito de la invención de la escritura, ¿no? De que con cada desarrollo, la escritura como desarrollo tecnológico, con cada desarrollo tecnológico nosotros ganamos algo, pero también perdemos algo. En ese pasaje del Fedro, justamente lo que él le dice es, con ese invento de la escritura, tú vas a perder tu capacidad de tener el control sobre tu memoria, porque la memoria va a estar fuera de tu cabeza, está fuera de ti, ¿no? Y yo creo que esa evolución, digamos, de las tecnologías de la escritura hasta el momento actual, hay un montón de dimensiones que hemos ganado, por supuesto, y tienen unas potencialidades muy importantes para la humanidad, pero también hay otras que estamos perdiendo, como lo que he señalado aquí, con la algoritmización de la sociedad, la plataformización de la sociedad, la vigilancia, el control sobre nuestros datos, la datificación. Eso hace parte, digamos, también de esas nuevas formas de esas escrituras de la contemporaneidad. Otro campo de trabajo que yo veo muy importante tiene que ver justamente con estrechar mucho más esa discusión, esos diálogos entre los debates decoloniales y el campo de las tecnologías, o sea, que implica, digamos, pensar esa perspectiva de la decolonialidad, y, digamos, el cuestionamiento al modelo de la modernidad y la pedagogía moderna y humanista, eh, parándose, digamos, desde las perspectivas decoloniales y de otro lado, también qué le falta a las perspectivas de coloniales que aún la perspectiva de la modernidad no lo puede dar. De hecho, hay algunos autores que hablan de la importancia de mantener un ideal universal, como fue
los ideales de la Revolución Francesa para que todos, digamos, sean apuestas para que todos accedan a unas mismas condiciones. Algunos, digamos, decoloniales plantean que es imposible, que lo que necesitamos es, digamos, quedarnos en un modelo más bien situado, particularista, desde las culturas locales, porque si no, digamos, reproduciríamos el modelo epistémico de la modernidad, colonialidad. Yo no sé, esos son diálogos que están ahí y que necesitamos, digamos, buscar vías de diálogo. Son vías de diálogo que además, por cierto, tienen que ver con el siguiente tema, que son esos diálogos naturaleza, ciencia, tecnología y cultura. El otro elemento tiene que ver, o el otro campo problemático que veo es esa discusión que yo les mencionaba en la escuela sobre esa condición de la socialidad plataformada, que es algo que tendríamos que aprender con, discutir con y desde nuestros estudiantes, desde su propia experiencia vital, pero también la discusión sobre la plataformización de la educación, perdón, como lo estamos viendo, digamos, con ese modelo de la universidad de empresa, que son plataformas las que venden cuáles son, digamos, los contenidos educativos de las instituciones escolares. Yo creo que ahí hay una discusión sobre espacios, tiempos, ritmos, horizontes de sentido que tenemos que discutir nosotros como educadores y que no puede ser que sean unas plataformas que están vinculadas a una lógica de mercado las que definan cuáles son justamente esos campos de sentido y de significado. Y metodológicamente creo en este campo cada vez más la necesidad de estudios mixtos que incluyan dimensiones online y offline, porque son mundos que se fluyen, se intercomunican, se interafectan, diálogos cuantitativos y cualitativos, eh, eh, estudios que incorporen, digamos, metodologías que tienen que ver con el Big Data, pero al mismo tiempo que vuelvan y la recontextualicen para evitar caer en homogenizaciones o en estandarizaciones de los resultados. En últimas, algunos autores hablan de, como justamente aquí en el Congreso también se menciona, estamos en este momento del antropoceno, de tomar decisiones fundamentales, decisiones que tienen un carácter ético y político fundamental de la sociedad, del mundo que estamos construyendo con estas tecnologías. Algunos hablan del capitaloceno también como ese mundo donde el capital también está al borde de la crisis del capitalismo. Y Haraway, por ejemplo, habla del Chudluceno. Pero nuestras comunidades indígenas hace mucho tiempo nos están diciendo, por favor, pongámonos en contacto de nuevo con la naturaleza, respetemos esa naturaleza que solamente le hemos extraído sus entrañas, ¿no? Desde la modernidad. O sea, aquí creo que son preguntas que ya no son pequeñitas de investigación, sino preguntas que tienen un carácter planetario. Con esto cierro mi presentación y hay un artículo que publicamos recientemente con mi colega Alejandro Uribe Zapata de la Pontificia Universidad Bolivariana sobre los estudios ciberculturales y la educación en América Latina, que está publicado en la enciclopedia Oxford y está disponible para si alguien estuviera interesado en más información. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, profesora, doctora Rocío, muchas gracias por ilustrarnos con este ejercicio tan inspirador. Creo que cada una de las diapositivas que nos mostraba abría un nuevo campo, un nuevo espacio para poder dialogar sobre estas tensiones éticas, sobre todo y políticas, en la relación educación y tecnología. Muchas gracias por compartir su saber y experiencia con nosotros. Gracias, profesora, muy amable. Jairo, Ahí, con muchísimo gusto. a ustedes muchas gracias, profe. Ahí vimos después la síntesis que nos hizo ya acá, unas breves líneas sobre lo que pudimos ver, la síntesis sobre cómo van los estudios en educación y tecnología, el tema de la mediación, las subjetividades y el ocio como medio de producción del conocimiento. Luego nos mostró cómo es que la tecnología puede ser una ruta de decolonialización, pero también, además de ser fuente, es una ruta para hacer resistencia al colonialismo. Vimos cómo es que por medio de la tecnología y sus usos podríamos llegar a construir un nuevo modernismo latinoamericano a través de rutas incidentales, o sea, proyectos a cortico plazo o también a mediano y largo plazo. Vimos cómo el centro de la decolonialización
podría ser la apropiación desde lo comunitario. Quizás el tema de lo comunitario podría ser un eje para poder interpretar a Freire en esta relación de la pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza y el uso de la tecnología. Y vimos algunas tensiones en cuanto a saturación de información versus interactividad e inmediatez, las noticias falsas y el acceso inmediato a la información, la conciencia sobre la ciudadanía y la ciudadanía que es consciente, y cómo podríamos enfrentar esto o reconocer esta tensión entre el modernismo, el capitalismo y la obsolescencia programada, también como ruta de resistencia. Eso fue algunas de las notas que pudimos tomar de lo que nos acaba de comentar, profesora, de verdad, muy enriquecedor todo ese ejercicio. A lo largo de esa presentación veíamos aquí algunas preguntas, esperamos aquí en el auditorio tener algunas más, pero algunas que acaba de recoger acá de Cristina, por ejemplo, nos pregunta, aunque después lo tocó dentro de su presentación, profe, cuando llegó al tema de los NASA en la comunidad del Cauca, que para algunos las tecnologías, para algunas comunidades, son una suerte de fuente de alienación ideológica. Es decir, llegó la tecnología y se acabó su cultura, se acabó su comunidad, pero para otros es una fuente de solidaridad digital. Me refiero a que pues, si no fuera por tecnología, entonces no conocerían o no tendrían acceso al conocimiento. ¿Cómo ve eso desde lo que nos está presentando de la pedagogía de Freire y lo que nos cuenta de las burbujas, que parece que se están estallando todas? ¿Cómo vemos esa punta? Esa sería una primera pregunta. No sé, profe Rocío, si avanzamos con ella o le cuento todas las que tenemos. Tenemos tres. Bueno, si quieres, te la voy respondiendo. Vale. Listo, profe. Em, bueno, sí, realmente con las comunidades indígenas, digamos, es siempre muy compleja, digamos, esa relación con las tecnologías porque efectivamente hay ese temor por la alienación tecnológica, como la denomina la persona que hizo la pregunta. em, pero de otro lado, creo que cada vez también se hacen mucho más conscientes de la necesidad de estar conectados con otros, porque entre todos somos más, dicen ellos, ¿no? La necesidad de establecer, digamos, como lo conocemos de la tradición de los zapatistas. Si nos acordamos, los zapatistas a mediados de los 90 fueron los primeros que utilizaron Internet para mandar un correo para evitar, ¿no?, que los paramilitares llegaran a arrasar donde estaban en Chiapas. Eso fue, digamos, como una de las primeras acciones políticas que hizo una comunidad indígena a través de las tecnologías, ¿no? Y digamos que lo que yo veo ahí es que las comunidades indígenas están siempre en tensión. Y yo debo señalar que en la investigación que nosotros realizamos con la comunidad Nasacin, de hecho, son las generaciones jóvenes las que, digamos, en este caso, tuvimos dos jóvenes en esta investigación que pudieron ir a la universidad. Una chica estudió comunicación social, de hecho, no, los dos estudiaron comunicación social en la Universidad del Valle y, digamos, tenían el acceso, digamos, a las tecnologías y empezaron a plantear en la comunidad indígena, bueno, vamos a hacer un canal de comunicaciones, queremos tener nuestro canal de YouTube, pero eso fue siempre negociación con los mayores, o sea, no es una decisión que ellos toman solos y los mayores tienen los temores de qué pasa con nuestras nuevas generaciones que están metidas en estos mundos digitales y, digamos, ellos tienen unos planes de vida muy claramente identificados, claramente estructurados y también ciertas prioridades, ¿no? Hay una pregunta por el territorio que es muy fuerte y que ellos no pueden perder de vista. Entonces, siempre están negociando y viendo cómo las tecnologías apoyan, digamos, esos proyectos de larga data del movimiento indígena. Pero es algo que siempre está en tensión. O sea, yo creo que para ellos mismos como comunidades, para nosotros como investigadores fue confrontarnos con cierto estereotipo de romantizar también el mundo indígena, ¿no? Porque también es cierto que también hay indígenas que también están volcados a tener su último celular, jóvenes, ¿no? Jóvenes indígenas, que los que se van a las ciudades, entonces también quieren tener su último celular, quieren estar como sus amigos de la ciudad que tienen también el último modelo, ¿no? Eso es parte de estar en contacto con otros, ¿no? Y esos son también los riesgos
o las ganancias de estar con otros, porque a veces esos otros que ellos conocen las ciudades les ayudan luego para subir las informaciones o cuando no saben cómo desbloquear los computadores, de pronto es un amigo de los que conocen de la ciudad el que va a la comunidad a hacerlo. Entonces, digamos que es una relación siempre compleja, o sea, no es y no es siempre tranquila, o sea, hay mucha discusión dentro de los colectivos y te digo, sin romantizarlos, tampoco sin satanizarlos, sin dejarlos como el pasado nuestro. Yo creo, pues como les decía ahí, para mí fue una muestra de, ¡wow! Estos están pensando en una ciudadanía global que nosotros aún en las escuelas no lo estamos viendo. Y digamos que en términos de lo que tú señalas, ahí yo veo la dificultad que tenemos como ciudadanos de lograr como integrar burbujitas, porque muy poca gente conoce realmente lo que están haciendo, por ejemplo, comunidades, nuestras comunidades indígenas. Para muchos jóvenes de instituciones escolares, incluso en la universidad, cuando les he hablado del proyecto de la comunidad indígena NASA y que tienen YouTube, que tienen su canal de radio, qué tal, es como que no me lo pueden creer, ¿no? Como que son nuestros indígenas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver justamente también con esa idea colonial del indígena como lo que está atrás, como lo que está incivilizado, como lo que está, ¿no? Que no tienen sus saberes, que no tienen conocimientos, que son bonitos su folclore, pero no estamos interesados realmente en sus saberes, en su cultura, ¿no? Y ahí falta un montón de trabajo educativo. Sí, precisamente quería conectar la siguiente pregunta. Digamos que son tres preguntas, pero la quiero convertir en una sola. ¿Cómo ve, profesora Rueda, desde la comunidad en la que su merced está trabajando y que vemos que trabaja mucho aquí con la América Latina, que a veces pareciera que los estudios en América Latina se quedan en la pedagogía del sur, punto, pero que América Latina como tal está borrada del mapa académico de los estudios en relación con tecnología y educación? ¿Qué tanta conciencia hay de que América Latina puede ser un socio fundamental en el tema de investigación y más allá de que aquí estén los indígenas o esas comunidades que no están? Su merced comentaba acerca de la datificación, de la plataformización. ¿Eso se riñe de alguna manera con eso, con la conciencia de que América Latina también es parte de eso? ¿Vienen aquí solamente a datos? Es muy buena pregunta, Jairo. Gracias, porque yo veo hay dos caras. Por una parte, mira, aquí en Alemania llevamos, yo creo que tenemos, llevamos 3 años seguidos por lo menos aquí en la Universidad de Tübingen, donde también trabajo, de congresos sobre cultura, se llaman culturas globales, no, culturas del sur global, sería la traducción. Y hay un reconocimiento increíble desde Europa a, digamos, saberes indígenas, saberes afrodescendientes, saberes campesinos, todo lo que son proyectos alternativos de agrocultura, ¿cómo es que los llamamos nosotros? Agroalimentarios, perdón. Estos proyectos alternativos que se están generando, por ejemplo, con huertas urbanas, ¿no? Que digamos, eso ya es muy de la tradición campesina nuestra, que casi nosotros ni lo vemos como algo especial. En Europa se valora un montón eso. O sea, te digo que me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente, por ejemplo, que lee autores como Arturo Escobar. Bueno, claro que Arturo Escobar pasa por la Academia Norteamericana, ¿no? Entonces, pero quizás por eso también es muy atractivo, se ha hecho muy atractivo mirar hacia el sur, pero también, sabes, todo lo que es del buen vivir, los buenos vivires de Acosta en el Ecuador, por ejemplo, muchos trabajos de Bolivia, de Silvia Rivera Kusikanski, por ejemplo, hacen parte, digamos, de discusiones que se están haciendo aquí, o de la brasileña Segato también, empiezan a entrar en la academia alemana, por lo menos, ¿no? Entonces, digamos, creo que a veces somos nosotros los que sabemos menos de lo que está pasando en América Latina, eh, que, digamos, lo que ya yo estoy viendo que aquí en Alemania están, digamos, evidenciando que hay un potencial muy importante de establecer esa relación con América Latina, entre otras porque yo veo que Europa ve
cada vez más la interdependencia que tiene, no solamente en términos de recursos, sino también en términos de pensar la sociedad desde modelos alternativos de América Latina. Frente a la crisis actual que está afrontando ahora Europa y concretamente Alemania, creo que modelos de trabajo comunitario, de acción participativa, eso suena aquí maravilloso porque hace tanto tiempo que están en un bienestar, en un estado de bienestar en el que parece que todo está arreglado, todo está claro, todo el mundo tiene lo básico, pero enfrentar una crisis, ¿no? De tener que ver yo cómo me apoyo con los otros, cómo hacemos para que entre todos de alguna manera se nos alargue la electricidad o la energía y que alcance para 85 millones de habitantes, ¿qué hacemos, no? Y ahí cada vez miran más hacia el sur, están mirando a África, están mirando a América Latina, porque nosotros hemos vivido en la carencia mucho tiempo y sabemos, ¿no? Tenemos formas alternativas de organizarnos. Eso por una parte. Pero bueno, y el llamado de atención que a nosotros nos hace falta saber más, porque yo creo que nosotros también miramos a veces con desprecio, no solamente los saberes indígenas o afrodescendientes, nosotros miramos a los bolivianos, a los peruanos, así como por debajo del hombro, ¿no? Como nos ven los argentinos a los colombianos y así, ¿no? Porque entre nosotros en América Latina nos hace falta más también trabajo común, creo yo, y reconocimiento común. Y la otra pregunta que tú hacías sobre la ratificación, y es que yo sí creo que para las grandes plataformas nosotros somos usuarios súper importantes dentro de la sociedad digital. O sea, nosotros pueda que en las estadísticas digan que no, que tenemos o no cierto acceso a la infraestructura técnico-tecnológica, pero como consumidores, independientemente de que la gente tenga solo un celular, de pronto no tan la última gama, pero la gente accede a Facebook o a WhatsApp. Y esos son de los grandes industrias de software y hardware en este momento. O sea, detrás o sea, de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, sabemos que ahí se está moviendo, digamos, la economía de datos. Y en esa medida, tanto América Latina como África, como Asia, somos, eh, somos los clientes ideales, ¿no? Para el consumo de datos, la producción de datos. Quizás esta decisión pasa por conocer qué tan útiles somos en la apropiación desde lo comunitario, reconocer que nosotros tenemos la riqueza y que nosotros también podemos explotarla, no solamente esperar que lleguen desde las grandes industrias. Muchas gracias, profe Rocío, muy amable. Una última pregunta, quizás si no aparece más aquí en el chat. Su merced nos comentó acerca de la ética, de temas en la ética en este congreso, sobre tensiones éticas y políticas en la sociedad contemporánea. Surge una pregunta sobre la ética y la responsabilidad. Vimos mucho aquí durante la pandemia que no se prendían las cámaras, que no se activaban. Entonces yo estaba conectado y tenía que mirar a ver, contéstame si estás allí en la interacción cara a cara. ¿Cómo ve ese tema en la relación educación-tecnología? Hablamos de no solamente de Pekka Jiménez, como lo comentó, sino también Levinas. ¿Cómo ve eso desde la relación educación-tecnología, profe? Sí, yo que pienso que con la pandemia nos confrontó con ese otro que está allí presente, pero que no está visible. Sí. Eh, Y yo creo que tiene varias caras, ¿no? Yo pienso que al principio todos los maestros nos sentíamos muy agobiados cuando teníamos que hacer clase y solo veíamos las iniciales de los nombres o los avatares, ¿no? Y bueno, no se sabía si estaban o no estaban, si estaban durmiendo, habían dejado la cámara prendida y se habían ido a dar un paseo, no sabíamos, ¿no? Esa sensación de que tú no puedes estar ahí con un otro. Yo creo que esa es la pregunta como central del acto pedagógico, porque nosotros somos en tanto tenemos unos estudiantes, ¿no? O sea, nosotros somos docentes porque tenemos estudiantes. Si no tenemos estudiantes, ¿dónde ejercemos nuestra labor, no? O sea, ese encuentro con el otro y quién es ese otro que está ahí, creo que esa es una pregunta que se nos hizo así gigantesca. Y yo te cuento que hicimos un trabajo con una colega, Claudia Rosso, tratando de indagar con estudiantes nuestros, bueno, qué pasaba, qué había pasado durante la pandemia.
Y mira que nos encontramos con cosas también inesperadas. Por ejemplo, un estudiante me dijo, profe, le voy a prender hoy la cámara y le muestro dónde me toca a mí sentarme para asistir a sus clases. Y me mostró y estaba sentada debajo eh, como de un estante y arriba solo había rollos de papel higiénico porque el papá le tocaba en una esquinita de una bodega del papá de una tiendita y tienen solo víveres y los rollos de papel higiénico y tal. Y ella en una esquinita y decía, a mí me daba vergüenza que mis compañeros de clase vieran cómo vivo. Y luego otro también, yo me siento afuera porque en mi casa todo se ve muy feo, profesora, y yo no quería que me vieran. Y otro, profe, es que yo además hago domicilios, porque si yo no hacía domicilios, yo no podía seguir en la universidad. Entonces, esos otros empezaron a aparecer que cuando tú los veías, tenías en el salón de clase, quizás sabías que algunos tenían dificultades en su casa, que algunos trabajaban, pero tú los tenías ahí al frente y dabas por supuesto que el hecho de estar enfrente de tu clase, digamos como que esos contextos eh, familiares o comunitarios o esas situaciones personales como que quedaban, no eran visibles. Pero de pronto en la pandemia nos dimos cuenta, es que realmente las condiciones de muchos de nuestros estudiantes, o sea, no queremos que nuestra vida privada, o sea, nuestro espacio sea visible para los demás, ¿no? Para otros estudiantes también era esa sensación de tener que estar, de sentirse vigilado todo el tiempo frente a la pantalla, porque piensa que en la clase tú te puedes esconder detrás de tu compañero, el profesor no te va a mirar todo el tiempo a ti a la cara, ¿no? Porque uno, pero el profesor está pasando más o menos por todos los estudiantes, pero en la pantalla tú te sientes todo el tiempo observado. Y eso para algunos estudiantes es agobiante, ¿no? Y se sienten, no quieren estar como, bueno, yo quiero estar también a mi aire, no tengo por qué estar todo el tiempo, sentirme tan vigilado todo el tiempo directamente por la pantalla. Entonces, creo que hay ahí muchos matices, ¿no? Para ver qué es lo que pasa. Creo que además 4 horas de clase de frente en la pantalla también fue muy agotador. O sea, las jornadas que nos hicimos tanto docentes como estudiantes, yo no sé cómo no nos dio a todos un colapso, porque realmente fueron jornadas súper agotadoras, ¿no? Pero yo creo que lo que tú señalas como la pregunta ética y política, de ahí cómo reaccionamos frente a esos otros, con todas esas diferencias, con todas esas inequidades, desigualdades eh, que nosotros tratamos de no ver o de dejar por fuera, o que aquí lo que venimos es a aprender, y aquí ustedes vienen a la escuela es a aprender y, ¿no? Y dejamos eso afuera, pero eso está jugando un papel muy importante, ¿no? Y yo creo que eso nos volvió a poner en el lugar de quién es ese otro de la educación con el cual nosotros interactuamos. Y yo creo que ahí está como la pregunta para nosotros como docentes, ¿qué hacemos con eso que apareció ahí? Esos mundos frágiles que viven nuestros estudiantes, esas singularidades que están siempre expuestas a que en cualquier momento les toca dejar el mundo educativo porque con la pandemia muchos además dejaron clases, abandonaron la universidad porque tuvieron que irse a trabajar. Y eso nos muestra que, bueno, esto en nuestro país tendríamos que generar las condiciones para que todos nuestros estudiantes pudieran tener acceso a la educación pública y gratuita, ¿no? Señora, muchas gracias. Y entonces genera formas sostenibles de aprender en la singularidad con tecnología. Muchas Sí. gracias, profe Rocío, muy amable. Muy interesante esa afirmación que nos trae sobre cambiar el do it yourself y, a Do it hacerlo, together. do it together. Es muy interesante eso. Ese punto, ¿cómo lo ha podido desarrollar en estos trabajos que ha realizado con comunidades aquí en Colombia, profe? Eso Sí, sale de acá, como lo ha encontrado, esa idea de pasar a hacerlo solito, con tecnología, con mi pantalla, a hacerlo en equipo, eso cómo ha repercutido en las investigaciones. ¿Surgió desde acá? ¿Hay alguna línea de trabajo en Europa? mm, bueno, sí surgió del trabajo que hicimos en Colombia con los colectivos y realmente con los colectivos, con ese diálogo entre los colectivos de mujeres, los colectivos indígenas y los colectivos contraculturales de jóvenes urbanos, porque los colectivos de jóvenes urbanos son más de la línea do it yourself, ¿no?
porque ellos sí han crecido mucho más, porque son estudiantes con los que trabajamos ahí en estos proyectos, eran estudiantes de clase media, media alta, eh, entonces digamos con muy pronto acceso a estas tecnologías, pero también metidos en una movida muy crítica, de que eso fue lo interesante, o sea, metidos en la movida de los bienes comunes, de la sociedad de información abierta, de aprender a ellos de manera autodidacta a programar, ¿no? Pero ellos, bajo ellos, esa lógica de los informáticos de hágalo usted mismo, para eso está ahí el manual, aprenda, ¿no? Hay los foros de discusión, mire primero el manual y luego pregunte, más o menos, ¿no? Te responden. Eh, y con las comunidades indígenas y las mujeres, y eso sí es muy la tradición, yo diría, del feminismo, ¿no? Hagámoslo juntas, ayudémonos de manera solidaria. Pues, digamos, el lema de las comunidades indígenas de Juntos Sabemos Más, entre todos sabemos más, fue muy interesante porque en estos proyectos de investigación, en las discusiones que hacíamos con los diferentes colectivos, nos empezamos a dar cuenta, no, lo importante es que intercambiemos más, no que cada uno haga las cositas solitas, porque ese modelo del do it yourself, aunque digamos apuesta por la autonomía, fíjate que es muy el modelo individualizante de la educación. En cambio, el modelo do it together es un modelo más comunitario. Y por eso, digamos, mi apuesta por volver a los presupuestos de la educación popular, de Freire, porque es esa idea de construir, de crear con otros, de lo comunitario, como esa posibilidad, entonces sí, ética, ¿no? De repensar nuestras sociedades desde lo comunitario, desde abajo, a ver qué es lo que tenemos, cómo generamos estas redes solidarias entre nosotros de saberes y de experiencias en las cuales nos, digamos, podemos construir nuevas cosas. Y digamos que sobre esa línea, hemos hecho ya varios trabajos de investigación con colectivos y ahí siguen haciendo algunos, por ejemplo, de mis estudiantes de doctorado siguen haciendo algunos trabajos en esa perspectiva. Y aquí en Alemania, por lo menos lo que yo conozco es todo lo que se conoce con el movimiento Commoning o de los commons o de los comunes, eh, que aquí de hecho tiene la vieja tradición de la época de Robin Hood, que de hecho nosotros lo conocemos de la famosa historia del ladrón que le roba a los pobres para regalarle a los ricos, pero realmente, efectivamente, esa idea de los comunes existió eh, en Inglaterra y aquí en Alemania, donde eran terrenos baldíos que estaban disponibles para que la gente los usara y, digamos, cultivara lo que necesitara. Eran del Estado, de la nación, pero como eran baldíos, no estaba nadie, la gente podía utilizarlos y sembrar lo que necesitara, coger la leña que necesitara para el invierno y calentar sus hogares, ¿no? Eso luego se fue privatizando, bueno, el capitalismo, ¿no? Y se fue privatizando y ya la gente no pudo volver a utilizar esos terrenos que no son de nadie y que se podrían aprovechar, ¿no? Quizás con la crisis energética que ahora se viene en Alemania tendrán que volver a pensar en lo mismo. Sí. Eh, pero aquí hay una, digamos, una línea de trabajo interesante que es la de los comunes y están, digamos, también planteándose como esa perspectiva de lo que sería como ese trabajo comunitario, aunque aquí realmente se habla como de sociedades de la transformación, se habla de la transformación y la sostenibilidad, que digamos que son más conceptos aquí mucho más anclados, ¿no? Eh, ha entrado también la lógica del Ubuntu, que es de la filosofía africana, que la han tomado, por ejemplo, desarrolladores de software libre también, ¿no? Donde la idea es hacer o construir para todos, o sea, estoy bien si los demás están bien, ¿no? Que es una filosofía comunitaria muy bonita, Swahili, y aquí también ha pegado bastante esa idea del Ubuntu, del Linux, es una línea pues que tiene, digamos, la línea de desarrollo informático, pero paralelo a ello, digamos, esta discusión político-ética de cómo construimos los bienes informacionales para la sociedad. Activismo abierto. Sí, Profe Rocío, muy amable, muy interesante ese tema. Yo sé que podemos seguir aquí dialogando, pero tenemos que dar paso al panel de expertos ahora en el Congreso.
nos hubiera gustado mucho que usted se hubiera quedado acá con nosotros, pero estoy seguro que más adelante la podremos ver. Unas últimas palabras de pronto frente al tema de humanismo digital, que es un tema que quizás no se ha podido abrir tanto aquí en América en toda la expansión que quizás ya tiene en Europa. ¿Cómo creería que sería la oportunidad que desde aquí arrancáramos una línea de trabajo en humanismo digital? ¿Cómo podríamos arrancar desde su perspectiva? Eso da para otra conferencia, Sí, Jairo Alberto, nos vemos. pero, pero sabes que sí, además me pela la gana de metérmele a la línea porque yo sí creo que tenemos que pensar en un humanismo digital latinoamericano, si se quiere, Ujú. porque yo siento que el humanismo digital que se está planteando aquí en Europa, claro, tiene todo, por eso les ponía yo la imagen de Comenio, porque fue el modelo del sujeto autónomo, autodeterminado, de la Revolución Francesa, ¿no? Que tiene los derechos y las condiciones digamos, participar en la sociedad, pero fue digamos, ese ideal de la modernidad que no, y que acompañó ese humanismo desde el siglo XV-XVI hasta nuestros días. Y aquí en Alemania sí, se sigue pensando en eso, en esos ideales, ¿no? De que todos tengan el acceso, que no haya nadie excluido, que los bienes sean compartidos para todos, pero ellos no han resuelto la deuda colonial. Y yo creo que si nosotros nos paramos en la discusión del humanismo digital latinoamericano, tenemos que pararnos en la discusión de colonial, o sea, ¿cómo hacemos para, porque es que el humanismo encierra en sí mismo una paradoja, Jairo Alberto, y es la paradoja de que es un humanismo que en América Latina se trajo de manera deshumanizante, porque a nosotros nos trajeron ese humanismo a sangre y fuego, nos convirtieron a ese humanismo letrado, español o castellana, con los valores de la religión cristiana a sangre y fuego. Y a costa, digamos, ¿no? de las vidas de muchísimos seres humanos, del genocidio en América Latina. Y eso no lo hemos resuelto. Nosotros tenemos una deuda ahí muy fuerte con nuestros indígenas, con las comunidades afrodescendientes, digamos que fueron la base de, de lo que fue la consolidación de la modernidad europea. Eh, el otro, a propósito de Levinas, que tú decías, el otro de la diferencia de la modernidad fue el salvaje, ¿no? El salvaje latinoamericano. ¿No? Entonces yo por eso creo que nosotros, o sea, yo veo por ahí una línea que además me interesa eh, trabajar, porque yo sí creo que nosotros tendríamos que posicionar otro humanismo digital y que estaría mucho más vinculado además, porque el humanismo para mí tiene todavía mucho el referente del antropocentrismo, que es otra de las características del humanismo europeo. Y yo creo que con todo el movimiento que hemos tenido en América Latina, desde los poscoloniales, decoloniales, pero los movimientos sociales, indígenas, afros, etcétera, la vuelta a mirar esa relación con la naturaleza, yo creo que es muy, muy interesante para nosotros, esa relación mucho más compleja entre naturaleza, cultura, tecnología, humanidad, que centre todavía más esa figura tan digamos, jerárquica, ¿no? Del hombre, la mirada antropocéntrica para pensar, digamos, nuestra relación con el universo. Y yo creo que eso lo tenemos en América Latina y en África también. Pues, profesora, muchas gracias. De aquí podríamos seguir en el proceso. No se quiere despedir, se quiere quedar listo. Gracias, profesora, muy amable. A todos quienes nos están acompañando en este espacio, el tercer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Ella es la profesora Rocío Rueda, licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster en Tecnologías de la Información Aplicada a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en Educación de la Universidad de Islas Baleares, profesora visitante con estancias académicas en Copenhague, de la Business School de Copenhagen en el Departamento de Informática y actualmente, pues, como la ven, es profesora del Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Pedagógica y profesora en la Universidad de Tübingen. Muchas gracias, profesora Rocío, por acompañarnos en este espacio. Esperamos seguir contando con usted en otras discusiones que tendremos y pues cuenta aquí también con su casa de estudios Universidad de La Salle. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y que todo vaya muy bien en el Congreso. Gracias. William, le dejo entonces el espacio. Muy amable.